Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Fin de semana largo, este puente en nuestro país registró una movilización de 1.15 millones de turistas. Se espera una derrama económica de 43,000 millones de pesos y durante las compras del Buen Fin se reportó un incremento en 30% en ventas desde la plataforma oficial. Además, Profeco ha recuperado más de 900,000 pesos a favor de consumidores por diversas inconformidades. En actos de violencia terminó la marcha de la Generación Z. El saldo, 100 policías y 20 manifestantes lesionados. Personas encapuchadas agredieron elementos de seguridad y derribaron las vallas que protegían Palacio Nacional. Hay más de 20 detenidos. Golpe histórico al crimen organizado en Quintana Roo. Fueron aseguradas armas largas, cortas y hasta granadas pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. Reabren el último tramo de la línea 1 del metro, La Rosa. Luego de 3 años, 4 meses quedó concluida la rehabilitación de toda la línea que corre de Pantitlán a Observatorio. En Chile, gana la candidata izquierdista Janet Jara la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 26% del total de sufragios. Habrá una segunda vuelta en diciembre. Sin convencer, México empata a 0 con Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Este martes se enfrenta a Paraguay en su último partido de la fecha FIFA. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Rubén Feitalnés, un gusto estar contigo esta mañana. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y también un gusto saludarlos y estar aquí esta mañana con ustedes. Fin de semana largo, mucha gente está en casa aprovechando el descanso. Otros más afortunados, Rubén, se fueron de descanso a los lugares de recreación. Para todas y para todos les damos la bienvenida. Gracias por vernos y escucharnos. 95.7 de FM es la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. También les recordamos que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital. También puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Compártanos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, la información del fin de semana muy intensa y sí de descanso para muchos todavía el día de hoy. Miren, en estos destinos de sol y playa, los favoritos, pero también pueblos mágicos, en fin, opciones hay en la República Mexicana para descansar y divertirse. En cuanto a este fin de semana largo, la Secretaría de Turismo, a través de su titular Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que hasta este domingo se registró una movilización de 1.15 millones de turistas. Esto representó un incremento de 0.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Y se prevé que esta derrama se alcance hasta de 43,000 millones de pesos por concepto de hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios turísticos. Y sí, los destinos favoritos en este fin de semana largo, la Riviera Maya, con 82.7% de ocupación. Puerto Vallarta, con el 82.2%, más al norte de la República Mexicana. En Los Cabos, el 79.1% de ocupación. Cancún, 77.5% y Mérida, 74.5%. Pero por supuesto, sobresale la Ciudad de México, tiene muchas opciones, museos, espacios recreativos. Guadalajara le sigue, también Puebla, Acapulco, la bahía más hermosa del mundo y Monterrey, los destinos que eligieron los visitantes que aprovecharon y están aprovechando todavía este fin de semana largo. Eso en cuanto al fin de semana largo. Ahora hablemos del Buen Fin. Estos días, plazas, centros comerciales y otros establecimientos estuvieron llenos de gente que fue en busca de las mejores ofertas. Hasta el momento, los artículos que más se han vendido son los teléfonos celulares, que ocupan el primer lugar, y le siguen la joyería y regalos. Automóviles en tercer lugar y cierra la lista los servicios. La Ciudad de México y Querétaro ocupan el primer lugar con un 13% de participación respectivamente. Le siguen Nayarit con 10%, San Luis Potosí con 9% y Tamaulipas con 8%.
Por su parte, la Profeco informó que hasta el mediodía del domingo se habían recuperado más de 900,000 pesos a favor de consumidores por diversas inconformidades. Las principales, ¿cuáles fueron? La negativa a la entrega, no respetar el precio anunciado e incumplimiento a la promoción. De los 215,000 negocios que participan en la llamada fiesta comercial más grande del país, 53% reporta haberse registrado de manera formal en la plataforma oficial del Buen Fin 2025. De acuerdo con la Concanaco Servitur, gracias a esto reportaron incrementos en sus ventas hasta de 30%. Bueno, pues nos vamos con otros asuntos que también acapararon la atención y los reflectores este fin de semana, como la llamada marcha de la generación Z. Se vio opacada por actos de violencia y agresiones a policías, pero también resultaron con golpes algunos manifestantes y periodistas. También porque muchas, y lo sabemos, de las personas que asistieron ni siquiera formaban parte de la llamada generación Z. Les contamos todos los detalles. La marcha de la denominada Generación Z, que aseguraba ser una manifestación pacífica, partidista y de juventudes, se tornó en todo lo contrario. De los 17,000 asistentes, la inmensa mayoría estuvo conformada por personas que superaban los 40 años, encabezados por políticos y otras personalidades de oposición. Emiliano, ¿por qué juntar la causa de los jóvenes de la generación Z con este lamentable hecho? Primero, porque es mi derecho a hacer lo que me pegue la gana, primero. Y el gobierno no le importa cómo ejerzo mis derechos. ¿Qué generación te consideras, Guadalupe? La G de geriátrico. Necesitamos seguridad en nuestro país y yo creo que la muerte de Carlos Manso es lo que nos tiene aquí porque ya pues es la gota que derramó el vaso. No está organizada por ningún partido político. Esta marcha es una marcha libre. Los chavos vienen aquí porque también quieren defender a la nación. Oiga, pero no vemos a chavos. Sí, ya están llegando. Los chavos, ellos quieren defender la nación. Además de los añejos opositores a la Cuarta Transformación, asistieron quienes convocaron a la marcha. Que creíamos que era el proyecto que tal vez podía cambiar las cosas. ¿A qué proyecto te refieres? El proyecto que no era el de Morena en ese entonces. Que quienes agarraron el movimiento y se lo colgaron fueron los partidos extras a los de Morena y fue como de no, güey, no es tu pelea, no es tu lucha. También quedó desdibujada la demanda que supuestamente había impulsado este movimiento. El homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Mamá Raquel, abuela del alcalde Carlos Manso, asistió, así como algunos integrantes del movimiento del sombrero. La marcha, que inició en el Ángel de la Independencia, cambió de tono y forma cuando llegó al Zócalo capitalino. Personas encapuchadas comenzaron a agredir a elementos de la seguridad de la Ciudad de México y derribaron vallas que protegían Palacio Nacional y otros edificios históricos. Luego, la protesta se dividió. Hay más dignidad de este lado que de aquel. Incluso hubo quienes incentivaban a continuar con la violencia. La policía no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el gobierno. La tensión se extendió por más de 4 horas, hasta que la policía replegó a los manifestantes. Imágenes de Miguel Escobar, Eduardo Casanova y Christopher Dávila, María Fernanda Ruiz, Luis A. Méndez, Rubén Feital y Karen Ballesteros. 11 Noticias. La marcha dejó un saldo de 120 personas lesionadas, 100 policías y 20 manifestantes. Afortunadamente, nadie con heridas de gravedad. 14 policías continúan hospitalizados. La Secretaría de Seguridad Capitalina informó que varios de los agresores fueron detenidos. 20 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por diversas conductas posiblemente constitutivas de delitos. Están lesiones, robo y otros delitos por los que se investigará y la Fiscalía determinará lo conducente. Bueno, pues aquí las imágenes hablan por sí mismas. Lo que vemos son estas agresiones de grupos infiltrados en una marcha que con todo derecho
tienden a ser las personas que tengan una causa para salir a las calles. Lo que vemos siempre en este tipo de marchas es que ya no hay quien detenga a los bloques que se oponen, que reaccionan de esta manera violenta, agrediendo sin importar de quién se trate, a los cuerpos de seguridad, a las personas asistentes. Ya no se respeta absolutamente nada. Afortunadamente, también se tiene identificado ya a estos grupos. La autoridad detuvo a varias personas. Vamos a ver cómo se aplica la ley en estos casos, porque sí, hubo medios que incluso señalaban y culpaban a las autoridades de la reacción que estaban teniendo simplemente para defender un sitio como Palacio Nacional de estas agresiones. Ahí había vallas de más de 2 metros que no se respetaron, personas que iban con solo la intención de agredir, de reventar la marcha y de justificar la violencia que por ningún lado tiene sentido. Salir a las calles es un derecho, protestar es un derecho. Sin embargo, este tipo de reacciones son las condenables desde donde se ve. Así que hubo reacciones, por supuesto, en este sentido. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó todo acto de violencia e hizo un llamado a la libre manifestación de manera pacífica. Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. La presidenta resaltó que las diferencias se deben externar siempre de esta manera, por la vía pacífica, y aclaró que no hay una ruptura con la sociedad mexicana. Vamos a estar mejor porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de La Secretaría de Gobernación también manifestó su total rechazo a los actos de violencia. Expuso que el derribo de vallas no solo puso en riesgo a policías y manifestantes, sino causó un grave daño al patrimonio histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó a la condena y denunció que el edificio que alberga sus oficinas también sufrió daños. Las 24 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación exhibieron la posible presencia de actores políticos y así lo subrayaron, con intereses ajenos al bienestar común. Dijeron que esta intervención puede distorsionar las legítimas expresiones ciudadanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se sumó a estas condenas por los hechos registrados el fin de semana por la marcha convocada por la denominada Generación Z. Rechazamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos ayer. Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades. Y expresamos nuestra solidaridad con las personas que lamentablemente resultaron lesionadas. Recordó que ella viene de un movimiento que enfrentó al autoritarismo y la represión. Por ello, dijo, no actuará igual. Sin embargo, afirmó que se aplicará la ley. Nosotros no responderemos con represión, pero es nuestra obligación cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz y además aplicar la ley cuando sea necesario, con serenidad y con firmeza. Y eso lo vamos a hacer siempre.
Y miren, les compartimos que el movimiento de esta denominada Generación Z ha convocado a una segunda marcha. Lo hacen a través de redes sociales, anunciando que está prevista para el próximo 20 de noviembre a las 11 de la mañana. Partirá de los mismos puntos, la misma logística que se realizó el sábado pasado en las distintas ciudades del país. Vamos a estar pendientes. Pasamos a otros temas. En exclusiva para 11 Noticias, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, habló de esta marcha y anunció un cambio en su gobierno. Sobre la marcha de la Generación Z, Alfredo Ramírez condenó los actos violentos y comentó que tal y como ocurrió en Michoacán, hubo muy poca asistencia de jóvenes. La violencia no es la alternativa. La presidenta, yo refuerzo, ratifico el tema de la presidenta, de que es por la vía pacífica. Cualquier manifestación por la vía pacífica es un derecho constitucional, pero creo que la violencia no lleva a ningún lado y el odio menos, sino que lleva a más y más violencia. Y sobre la situación en Michoacán, el gobernador nos anunció el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública en la entidad. Entra en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés, quien ocupaba el cargo desde junio de 2024. El gobernador afirmó que la llegada de Antonio Cruz representa un relevo estratégico para impulsar la consolidación del Plan Michoacán. Es necesario también refrescar el tema, meter nuevo ímpetu a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Y bueno, Antonio Cruz es un perfil de investigación, de inteligencia, que tiene una destacada carrera y que tenemos plena confianza en que vendrá también a seguir con los buenos resultados y sobre todo afianzar el tema de cero impunidad. Y refirió que el nombramiento fue avalado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Fue revisado el tema con él, por supuesto, con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch, y se llegó a esa conclusión de que tenía el perfil adecuado para este tema. En otro tema de seguridad, el gobernador destacó que a la par del Plan Michoacán se impulsa una estrategia para combatir la extorsión que sufren principalmente productores de limón de esa entidad. Hay todo un plan citrícola de seguridad para combatir la extorsión con el gobierno federal, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Defensa Nacional también. Y de Michoacán nos vamos a Quintana Roo porque miren, autoridades estatales en coordinación con la Marina realizaron un aseguramiento histórico. Miren nada más las imágenes, armamento, detenciones, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en posesión de este arsenal compuesto por 32 armas largas, 14 cortas, había granadas, silenciadores, más de 140 cargadores, chalecos antibalas y equipo táctico. Uno de los detenidos fue identificado como Marcos Josué, señalado como principal operador logístico del grupo criminal en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Cantulinquín e Isla Mujeres. La detención ocurrió en el municipio de Benito Juárez durante distintos recorridos de vigilancia cuando agentes observaron a los sospechosos manipulando una bolsa con aparente marihuana junto a 2 vehículos. Al intentar huir fueron interceptados. Y en ese lugar es donde se aseguraron diversas dosis de marihuana, de cristal y de cocaína. Bueno, cambiamos el tono y el tema. Ismael Marcelo, cuéntanos del pronóstico del tiempo. Estamos contigo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días. Muy buenos días, amigas, amigos de Canal 11. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles que el Frente Frío número 14 se moverá hacia el sur de los Estados Unidos y dejará de afectar al país. Sin embargo,
otro frente frío, el número 15, se aproximará rápidamente al noroeste mexicano y probablemente ingrese durante esta noche al estado de Baja California. La llegada de este nuevo sistema invernal mantendrá las bajas temperaturas en el noroeste y norte del país, con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. Pero mucha atención, ya que el miércoles las nevadas se extenderán a los estados de Chihuahua, Durango y muy probablemente al norte de Sinaloa. Esta situación podría darse por el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026. Por este sistema se anticipa una semana lluviosa justo en el noroeste y norte, pero ojo, las precipitaciones también se harán presente en el occidente, centro y sur, por la llegada de más humedad procedente del Océano Pacífico. En la capital del país podríamos tener algunos chubascos con descargas eléctricas el día jueves. Entre tanto, hoy amanecemos con una temperatura por debajo de los 0 grados Celsius en partes altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó su alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius esta mañana en las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, a cuidarse. Las bajas temperaturas continuarán en la República Mexicana. Mi nombre es Ismael Marcelo y nos vemos el día de mañana. Prevengan su salida a las 6:27 en la hora del centro, 17 de noviembre, día de asueto oficial, por lo que la Ciudad de México tiene horario festivo en las 12 líneas del metro. A partir de las 7 en media hora inician, concluyen a las 12 de la noche. Pero aquí lo importante es que este día se permite el ingreso de bicicletas durante todo el día y el Metrobús operará en un horario de 5 de la mañana a 12 de la noche en sus 7 líneas. Los bancos no abren al público, sin embargo las sucursales ubicadas en supermercados sí lo harán, ahí pueden hacer sus operaciones. Nos vamos a la pausa, Rubén. Nos vamos a la pausa, regresamos. A las 6:30 en la hora del centro. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 para informarle a los habitantes de la Ciudad de México y visitantes y usuarios también de la línea rosa del metro, que transporta pasajeros desde oriente a poniente, pues prácticamente atravesando la ciudad. Ya reabrió en su totalidad. Les tenemos más detalles. Quedó concluida la rehabilitación de la línea 1 del metro en su totalidad, de Pantitlán a Observatorio. La magna obra, iniciada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, tardó solo 3 años, 4 meses. Este domingo fue reabierto el último tramo de Juanacatlán a Observatorio. Representa una nueva etapa de movilidad conurbada metropolitana en la Ciudad de México. Garantiza el derecho de todas y todos a moverse con seguridad, con rapidez. Se trata de un importante trabajo de modernización iniciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total. Todos los aspectos del metro fueron transformados y renovados. Ni un tornillo quedó de antes. La nueva línea 1 del metro transportará diariamente a 850,000 personas usuarias, en una flotilla moderna de 39 nuevos trenes de tecnología avanzada, una renovación de 20 kilómetros de vías y de las 20 estaciones que integran la línea, una inversión de 37,000 millones de pesos. Cada nuevo tren tiene una capacidad para 2,200 personas pasajeras y una velocidad máxima de operación de 80 kilómetros por hora. La línea también tiene nuevas cámaras de seguridad. Se cambiaron 240 kilómetros de perfiles de vía que incluyen rieles, pistas de rodamiento y barra guía. Además, se utilizaron 200,000 toneladas de balasto, el material pétreo que da soporte a la vía. También se renovó el sistema eléctrico. 19 estaciones fueron totalmente renovadas en pisos, muros,
sistema de iluminación y accesibilidad universal, mientras que la estación observatorio fue reconstruida en el marco de la interconexión con el tren insurgente. Como parte de estos trabajos se renovaron 1.150 metros de guía podotáctil, 510 torniquetes, 203 validadores para puertas de cortesía y 22.000 luminarias LED en estaciones y túnel. La jefa de gobierno aseveró que el subsidio al metro es el programa social más importante que tiene la Ciudad de México. Declaro aquí que no va a aumentar el pasaje del metro. Un pasaje del metro cuesta alrededor de 13 pesos y seguirá costando 5 pesos. Brugada Molina adelantó que el próximo año anunciará la renovación de la línea 3 del metro que corre de Indios Verdes a Ciudad Universitaria. Con imágenes de Miguel Escobar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y mire usted, seguimos con temas de la Ciudad de México. Para quienes aún no han tramitado su licencia permanente para conducir, les recordamos que solo podrá hacerlo hasta el 31 de diciembre. Mi compañera Gabriela Jiménez nos cuenta. Me siento emocionado porque pues ya es un papel que voy a tener para toda mi vida y bueno, siempre y cuando no lo extravíe, pues es una gran oportunidad para todos los mexicanos hacer una vez este trámite para pues, toda la vida. Pues estoy muy contenta de poder adquirir esta oportunidad de tener una licencia permanente y no estar renovándola ya sea cada 4 años o cada año, ¿no? Lo único que sí es un poco complejo es sacar esta parte de las citas, pero pues lo pude lograr al fin. El regreso de la licencia de conducir permanente ha sido un éxito entre las y los habitantes de la Ciudad de México. Este año se han entregado 1.300.000 documentos, superando el 1.000.000 de licencias que se otorgaron en promedio por año entre el 2003 y el 2007, cuando se puso en marcha por primera vez. Y la verdad, no esperábamos sacar citas, estaba muy saturado. Era estar al pendiente en la madrugada. O sea, ni siquiera era en la mañana, en la tarde, literal estar en la madrugada. Y solamente así como que hubo un espacio en el que se liberaron algunos, pero sí no fue tan sencillo. Este trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre y para atender la gran demanda, el gobierno de la Ciudad de México ha puesto a disposición de la ciudadanía un macromódulo en el Deportivo Magdalena Mixhuca, el cual opera exclusivamente los fines de semana, y 35 módulos de atención en las oficinas de la Secretaría de Movilidad, Tesorería y Alcaldías. Y para que no se queden sin licencia por la saturación de citas, también podrán tramitarla digital, la cual tiene la misma validez que una física. En ambos formatos se deberá presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de pago de 1.500 pesos y, si se tramita por primera vez, haber acreditado un examen previo de conocimientos. Las autoridades capitalinas informaron que los fondos recaudados por el trámite de la licencia de conducir permanente serán utilizados para mejorar la red de sistema de transporte público e impulsar programas de movilidad. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Tiempo de los deportes con Gabriel Sainz. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás, Gabo? Buenos días, Rubén. Buenos días, Lupita. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Fue fin de semana de fecha FIFA y la selección mexicana volvió a dejar muchas dudas tras empatar a 0 ante Uruguay. El Tri mostró un fútbol sin profundidad y la afición no perdonó. Hubo abucheos para Raúl Tala Rangel y también para el técnico Javier Aguirre, a quien le gritaron "fuera Vasco". El ambiente fue tenso y reflejó el descontento del público rumbo al Mundial del 2026. México continuará su preparación este martes cuando enfrente a Paraguay en su último partido de fecha FIFA, buscando una mejor imagen, pero sobre todo un mejor fútbol. Mientras tanto, en Europa, 2 selecciones sellaron su clasificación a la justa mundialista. Portugal aseguró su boleto tras aplastar 9-1 a Armenia. Será su 9º mundial y Cristiano Ronaldo alcanzará una marca histórica, su 6ª Copa del Mundo. Noruega también obtuvo su clasificación tras vencer 4-1 a Italia en San Siro. Erling Haaland y Martin Odegaard dieron el triunfo que significa el regreso del fútbol noruego a una Copa del Mundo después de 28 años, pues su última participación fue en Francia 98.
Y ya tenemos final en la Liga MX femenil. Tigres y América serán las protagonistas de la Apertura 2025, en una serie que promete ser otro capítulo histórico para el fútbol femenil mexicano. América llega tras dominar el Clásico Nacional, venció 2-0 a Chivas en la vuelta y selló la serie con un contundente 4-0 global. Las Águilas arriban fuertes, confiadas y con ganas de romper su mala racha en finales. Del otro lado, Tigres sufrió, pero cumplió. Las Amazonas derrotaron 2-1 a Cruz Azul, que aseguraron su boleto con un global de 3-2, mostrando experiencia y jerarquía en los momentos decisivos. Será la cuarta final entre estos dos gigantes, una rivalidad que hoy domina la Liga MX femenil. Mientras tanto, en el fútbol americano de nuestro país, las Águilas Blancas del Politécnico Nacional quedaron eliminadas de la temporada 2026 de la UNEFA tras caer 38-6 ante los Borregos Monterrey, quienes aseguraron su pase y mantienen viva su búsqueda de llegar por cuarto año consecutivo a la final. Las semifinales quedaron de la siguiente forma: Tec de Monterrey enfrentará al Tec Puebla y Tigres de la Autónoma de Nuevo León se verá la cara contra el Tec Campus Ciudad de México. Los horarios y fechas aún están por definirse. Y en la NFL, esta semana 11 marcó un momento histórico. Por primera vez, un partido de temporada regular se jugó en el Santiago Bernabéu, en Madrid, y ahí los Delfines de Miami vencieron 16-13 en tiempo extra a los Comandantes de Washington con un gol de campo decisivo y una intercepción clave en la prórroga. Mientras tanto, los Broncos de Denver repitieron la dosis a los Jefes de Kansas City y los vencieron por segunda vez en la temporada, ahora con un marcador de 22-19 con un gol de campo de Will Lutz. Esta victoria pone a temblar las aspiraciones de Kansas City en los playoffs. Denver se consolida como líder de la AFC Oeste y disminuye las probabilidades de que los Jefes recuperen el dominio divisional. También destacaron los aceleros de Pittsburgh y los empacadores de Green Bay, que consiguieron un triunfo clave ambos equipos para seguir sumando en la carrera por la postemporada. Y hoy tendremos juego de Monday Night Football y los Raiders de Las Vegas reciben a los Vaqueros de Dallas a las 7:15, tiempo central, en un duelo donde Dallas busca tomar impulso y comenzar a enderezar el camino, mientras que los Raiders tratarán de dar la sorpresa. En más deportes, la judoka María Isabel Huitrón se colgó la medalla de plata en los Juegos Sordo-Olímpicos de Tokio 2025. Con este resultado, Huitrón le dio a México su primera presea en esta edición. A sus 29 años, la mexicana demuestra que sigue siendo una de las figuras más importantes del judo, luego de haber conquistado otros en Samsung 2017 y Caxias en el 2021. En el deporte blanco, Jannik Sinner se coronó campeón de la ATP Finals en Turín al vencer en 2 sets a Carlos Alcaraz. Sinner mostró solidez y potencia en los momentos decisivos. El italiano, aprobado por su público, retuvo el título y confirmó su gran momento en el circuito. Alcaraz, que fue atendido por una molestia muscular, peleó, pero no logró remontar, aunque se mantiene como número 1 del mundo. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Rubén, muy buen día. Bueno, pues dicen los que saben que todo el mundo salió frustrado, enojado, como bien dices, Gabo, criticando desde el portero a quien le chiflaban durante todo el partido, hasta el técnico, el Vasco Aguirre. Y en una fecha FIFA creo que había que dar más, Gabo, un marcador en ceros, aunque no te anoten, sigue siendo algo que no nos gusta de la selección. Mira, puede ser que el juego termine 0-0. No hay problema por eso. El problema es que no se ven llegadas, no se ve contundencia. A lo mejor queda 0-0 porque los porteros son muy buenos y atajan el balón y sí no logran que les anoten. Sin embargo, si no ves garras, si los ves con flojera, incluso en la cancha en ciertos momentos, la afición tiene derecho a decir, oigan, ¿qué está pasando con nuestra selección? ¿No? Nos tenemos acostumbrados a que, bueno, somos un referente mundial y que en la CONCACAF somos el mejor equipo. Y bueno, ver este tipo de juegos sí da mucho que decir. Y precisamente eso es lo que preocupa, ¿no, Gabo? La falta de contundencia en la delantera, la definición. Raúl Jiménez decía que por eso prefieren irse a jugar a Estados Unidos, porque allá no los critican. Entonces, pues eso también habla de cómo está la situación y cómo está el clima dentro de la selección. Sí, sobre todo porque, Rubén, se esperaba que el Vasco Aguirre viniera a dar esa garra que siempre ha impuesto en todos sus equipos, ¿no? Tanto en ligas locales, en Egipto, en España, en México, e incluso con la selección en aquel mundial.
pero ahora no se le ve esa garra, se le ve a un Vasco también muy frío, que no se ve cómo puede inyectar esa garra que necesita la selección mexicana. Sí, pues también frente a un técnico como Bielsa, que tiene toda la experiencia, seguramente pues sí impone el escenario, pero bueno, nos quedamos con ganas de más. Esperemos que sea una rachita y que ya tengamos otras noticias que contar de la selección, Gabo. Así es, Lupita, esperemos que el próximo juego contra Paraguay sea un mejor juego, que sea una rachita, como bien lo dices, y que cuando empiece el Mundial veamos un México totalmente distinto, con garra, con explosión, con contundencia y sobre todo con gol. Eso. Gracias, Gabo. Gracias, Lupita. Gracias, Rubén. Nos vemos mañana. Seguimos con más. Esta semana Judith Hernández nos cuenta un proyecto de generación de electricidad en la Agenda Politécnica. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de un proyecto de estudiantes de la ESIME Azcapotzalco para la colocación de baldosas cinéticas en espacios públicos como el metro, en donde cada pisada de las y los usuarios sobre estas baldosas generaría energía eléctrica limpia. Veamos cómo funciona. El ajetreo cotidiano puede convertirse en energía. Enrique y Leonel se dieron cuenta de ello cuando, como proyecto de titulación del bachillerato, idearon la colocación de baldosas cinéticas en espacios públicos para generar energía. Sí, la baldosa es la carcasa. La ciencia detrás de este proyecto está dentro de la carcasa, que son los pequeños dispositivos piezoeléctricos, que a simple rasgo son simplemente materiales que cuando se ven sometidos a cargas, fuerzas, en este caso pisadas, generan energía. Esa energía se almacenaría en baterías de iones de litio para después posteriormente utilizarse en iluminación. El proyecto es tan viable que decidieron continuar con él ahora que estudian ingeniería mecánica en la ESIME Azcapotzalco. Se sumaron Víctor, Uric y Edgar, quienes ayudaron a mejorar el prototipo. Ahí fue donde yo decidí que este proyecto tenía futuro y fue donde nosotros como equipo pues empezamos a desarrollarlo más porque vimos que tenía un gran potencial. Cada pisada de un peatón sobre una baldosa cinética genera 5 voltios. Una instalación masiva generaría 7.5 megavatios hora, suficientes para cubrir, por ejemplo, una tercera parte del consumo eléctrico de la estación del Metro Pantitlán. Un ejemplo del consumo de energía podría ser lo del Metro Pantitlán, que aproximadamente diario genera entre 20 y 30 megawatts, que si instaláramos estas baldosas podrían ahorrarse aproximadamente un 30% de esta energía. La investigación también contempla el tipo de material con el que tendrían que fabricar las baldosas. En Metro Pantitlán intentaríamos colocarlo era vidrio templado laminado, ya que pues obviamente el flujo peatonal es masivo y si las colocamos de otro material pues se rompería. Para un lugar con menos peatones podría ser materiales menos duros y obviamente más baratos, como podría ser el policarbonato reforzado. Si bien el prototipo aún es virtual y aún no lo fabrican, con estas baldosas los estudiantes ganaron el primer lugar en la categoría Ideatón, en la 4ª Feria de Innovación del IPN. Nosotros desarrollamos este proyecto, más que nada no pensamos que fuera a abarcar hasta este punto de ganar esta competencia, sino simplemente lo hicimos para tener una calificación para obtener nuestro título. La idea es, en un futuro, contactar a empresas o instituciones interesadas en la instalación de estas baldosas. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Luis Virgilio Maza y Daniel Pérez. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Judith Hernández. Les hablábamos de la reapertura de la línea 1 del metro. Nos vamos a enlazar con Arnold Gutiérrez. Falta poco para que abra. ¿Y cuál será la sorpresa de las y los usuarios? Las primeras impresiones. ¿Qué nos cuentas, Arnold? Ya te vemos. Adelante, buenos días. Gracias, Lupita. Pues gusto en saludarles a todos porque, mira, nos tomó por sorpresa este día feriado, la verdad. Y bueno, hoy al llegar aquí temprano a la estación del Metro Observatorio, que ayer fue inaugurado, pues resulta que apenas hace unos 30 segundos que acaban de abrir la estación, al 6:45 informaron que sería reabierto para el público y bueno, ya afortunadamente ya ingresaron la mayoría que vienen de diferentes lugares. Es sorprendente que con los que platicamos de los usuarios que a diario toman esta línea que es la línea rosa, la 1, que va de Observatorio hacia Pantitlán.
Bueno, pues se invirtieron 37,000 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades de la Ciudad de México, y bueno, ha quedado todo totalmente nuevo. Ante esta situación, pues ha sido también de gran valor y de mucho apoyo para todos los usuarios que vienen de diferentes lugares, pues aquí a trabajar a la Ciudad de México. Hace unos momentos también platicábamos con unas personas que vienen de Michoacán, otros de, por ejemplo, del municipio de Villa Victoria del Estado de México. Hacen 2 hasta 3 horas para llegar aquí, es decir, madrugan como mucho lo de las mexicanos y mexicanas que van a sus fuentes de trabajo, pero hoy como es un día feriado, pues sí fue algo sorpresivo, ¿no? Esperar un poco. Veamos lo que nos platicaron algunos de los usuarios que diariamente toman este transporte tan importante para trasladarse ya sea a la zona norte o hacia el oriente del Estado de México, y esto fue lo que nos platicaron. Mi nombre es Heidi, vengo del Estado de México y me dirijo ahorita a Polanco. Y llegué aquí y pues mire toda la gente cómo está. Vamos acá en los camiones de apoyo, pero pues todo el mundo nos dice no, vengan acá del otro lado, que ya se inauguró el metro, y pues no, hay gente que no sabía. Yo sí sabía, pero dudé realmente, dije no creo, pero lo bueno es que sí. Promedio de 3 horas, salgo ya a las 3:30 de la mañana para estar a la hora en el trabajo. Y bien, comentarles también que afortunadamente esto ya ha sido reabierto, ya está el servicio, nada más tener como punto de referencia que en julio del 2022 iniciaron los trabajos y afortunadamente ya está en servicio, porque esto beneficiará a miles y miles de usuarios que ocupan diariamente este servicio tan importante como es el metro de la Ciudad de México. Así que, Lupita y Rubén, pues esto es lo que está aconteciendo. Afortunadamente hay orden, hay control, claro, y es importante para que siga fluyendo todo, digamos, los usuarios que vamos a diferentes puntos de aquí de la capital del país. La información. Bueno, pues Arnold, estaremos muy pendientes más adelante. De ser posible, regresamos contigo. 850,000 personas movilizadas diariamente, y el día de hoy, buena noticia, antes de las 7 el servicio y la gente ya esperando para transportarse. Un abrazo fuerte, Arnold, pendientes de tus reportes. Buenos días. En Michoacán, con todos los detalles del Festival de Música de Morelia. Miguel de la Cruz, cuéntanos, misión cumplida, ya estás por allá. Buenos días, Miguel, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, acá está Eduardo Zamudio en la imagen y un servidor en la avenida Francisco Madero en Morelia, la avenida principal que cruza el centro. Llegamos acá desde el viernes y fue la noche inaugural de la edición de este año del Festival de Música de esta ciudad de Morelia. Actividad todos los días, académica, artística, recreativa. Recogimos lo más importante que ha sucedido entre viernes y domingo y se los presentamos en la siguiente historia. La mayoría de las 1,300 localidades del Teatro Morelos ocupadas la noche del 14 de noviembre al comenzar la edición 37 del Festival de Música de Morelia. La música tiene el poder de sanar las heridas, de construir puentes entre culturas y de unir corazones. El sonido a cargo de 15 integrantes de la Orquesta de Cámara de Berlín, fundada hace 36 años, con el espíritu de la reunificación de Alemania. Morelia es la 4ª ciudad que he conocido en México y es la que más me gustó. Entre los momentos culminantes, las 4 estaciones de Vivaldi, con la intervención de la muy solicitada violinista española Leticia Moreno, que se enriquece del ritmo itinerante de su actividad viajera. De lugares diferentes, de eras diferentes, de personalidades diferentes, de lenguajes diferentes. Deferencia de los músicos alemanes a México, la conclusión de su concierto con Huapango de Moncayo. Al siguiente día, colores y fibras en los tapetes de Patamban, localidad a 4 horas de Morelia, donde es tradición esta colorida expresión artesanal. Andamos arriba de 1,500 tipos de semillas,
granos, flores, pétalos. Cada tapete surge a mano sin bocetos. Bajo la guía creativa, su apertura en el acueducto antecedió el enérgico ritmo de una batucada. En el Palacio Municipal, el quinteto de alientos Wild Zinc, procedente de Estados Unidos, que entre sus logros cuenta haber ocupado el primer lugar en la lista Billboard por su grabación más reciente en 2024. También cerraron con los compases festivos del Cascabel. De nuevo en escena la violinista Leticia Moreno, unida a músicos de Noruega e Israel en el concierto Back in the Jungle, exposición de arreglos que combinaron piezas clásicas con la fuerza de matices ligados al tango. Después tocaría el trío de Viena Covario, creado hace 2 décadas en las calles de Barcelona, y finalmente instrumentos de otro tiempo, flauta y clavecín, en el Dorado Templo de las Rosas, talentos de España y México, Yago Mahugo y Horacio Franco. Hagamos de la música el hilo conductor con sensibilidad y con amor a lo que hacemos. Así el arranque de la edición 37 del Festival de Música de Morelia, con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, así daremos cuenta de la actividad del Festival de Música de Morelia esta semana. Mientras tanto, en la Ciudad de México sucedió un baile en grande, nada menos que en el Zócalo. Mauricio Romo tiene la información y los detalles. Venían de blanco, rojo y rosa con trajes pulcros y vestidos ostentosos. Cita importante de pachucos y pachucas en el Zócalo. El danzón ha defendido un secreto sencillo y poderoso. Bailar también es cuidar. Bailar es saberse parte, es construir comunidad, es curarnos en colectivo de las prisas, de las soledades y de los miedos. ¡Viva el danzón! Oportunidad que un pachuco como Bernardino aprovecha para lucir. Muchos no sabemos los pasos, no sabemos bailar como mucha gente sabe, pero venimos a divertirnos, venimos a darle imagen a la cultura musical en nuestro país. Esparcidos por bloques, cada familia danzonera se distinguió por su color. Una familia danzonera, bueno, nosotros ya nos conocemos, nos saludamos donde estamos, nos arropamos nosotros mismos, ya somos muy conocidos. Salón Los Ángeles, Salón Tlatelolco, a donde vamos nos conocemos como una verdadera familia. El danzón nació en Cuba y fue sensación al llegar a México por el íntimo movimiento acompasado que impuso entre sus danzantes. Y me llama la atención por la manera como las damas van vestidas, cómo llevan sus vestuarios, la manera como se desenvuelven al bailar. Se me hizo muy romántico el ver a la pareja, todo el tiempo están en contacto. Además, el rigor de sus formas requiere ciertas habilidades. El que sabe bailar danzón emplea matemáticas, simetría, orientación y coordinación. Es lo que debe de saber una persona que quiere bailar danzón, si no, no va a poder bailar danzón. El Gran Baile de Danzón celebró la declaratoria de este género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 14 de noviembre. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, pues así el danzón en el Zócalo y ahora vámonos al libro del día. Es Muerte sin testigo de Óscar Javier Altamirano, editado por Tusquets. Este libro en voz de su autor. La novela es netamente un thriller psicológico y después en la parte complementaria tiene un cierre a mi juicio sorpresivo. Mira, surgió de una forma gradual. Yo vengo de ser docente, un buen día, una clase, yo les recomendé hacer un ejercicio. Nadie llevó el ejercicio, el único que lo llevó fui yo. Y resultó que ahí estaban las primeras 35 o 40 páginas de la novela. Parte del ejercicio, nada más lo que era el resorte inicial, era tomar un cortometraje de Alfred Hitchcock y arrancar con la idea propuesta por el cortometraje de Hitchcock. Tenía un personaje, tenía una situación y se fue desarrollando. No tenía previsto nada más. Yo recuerdo la famosa frase de Oscar Wilde, quien decía que cuando se desea ser escritor, hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Bueno, y luego con eso avanzamos 105 páginas del libro Vestido de novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Luz y dice: es bueno comer pescados, pues ellos no tienen sentimientos. Hoy se cumplen 12 años de la partida de la escritora británica Doris Lessing, premio Nobel.
En Sonora el poema del día Ser Rebelde, que en alguna parte dice: ser rebelde lleva la vida entera, borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Gracias, Miguel. Abrazo y saludos a Morelia. Gracias. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Condena la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, los hechos de violencia registrados en la marcha convocada por la denominada Generación Z. Anuncia el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, cambios en su gabinete. Nombró como secretario de Seguridad Pública de la entidad a José Antonio Cruz Medina. El gobernador afirma que esto representa un cambio estratégico para la consolidación del Plan Michoacán. Recuerde que solo queda mes y medio para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México. El trámite concluye el 31 de diciembre. Entrega la presidenta Claudia Sheinbaum becas Benito Juárez para estudiantes de nivel superior en Tabasco. Ahí anunció la creación de un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos en la entidad. Al menos 80 personas fallecidas en el Congo por un derrumbe en una mina. También hay decenas de desaparecidos. Queda definida la final. En otro tema de este fin de semana, la capital recibió a una feria dedicada a uno de los pilares de nuestra cocina, el frijol. Un encuentro que puso en el centro a quienes cultivan, transforman y preservan un alimento esencial para millones de familias. Veamos de qué se trata. El frijol es un alimento milenario de los mexicanos. Está presente en la mesa familiar. Un grano que se cosecha en los estados de Zacatecas, Durango, Nayarit y otras regiones del norte del país. Zacatecas es el principal productor nacional y más del 50% se consume en el mercado nacional. Que el estado de Zacatecas en un año tan bondadoso como este puede alcanzar entre 380,000 a 400,000 toneladas, que es un dato estadístico duro que manejan todas las dependencias. Por primera vez se lleva a cabo la Feria del Frijol y la Agrodiversidad en el Monumento a la Revolución, con la exhibición de más de 70 tipos de granos. El criollo, gordo, negro, bayo y colorado, entre muchos más. Esta feria tiene como objetivo atraer a productores y distribuidores en pequeño de todo el país. Directamente comprarle al pequeño o pequeña productora ahí en su lugar. Lo compramos en 27,000 la tonelada, que es un excelente precio. Y después, lo que hace Alimentación para el Bienestar es de donde se está produciendo, distribuirlo, pero lo distribuimos directamente al consumidor. El frijol es embolsado para ser vendido en las tiendas desde Yucatán hasta Tijuana en 30 pesos el kilo. Nosotros los estamos manejando en 30 pesos el kilo. Ahorita nos ofrecen, junto con el gobierno, nos están dando más precios y por eso vinimos a hacer una exhibición de productos para darnos a conocer. Se está fortaleciendo el que se compre de manera digna y se reconozca el valor de la producción de frijol. De esa manera estaremos avanzando en lograr la soberanía alimentaria. La producción de frijol está incluida en el Plan México, que plantea la autosuficiencia alimentaria, con pagos justos y compra directa a los productores sin intermediarios. Un incentivo para que el frijol se vaya hacia arriba otra vez es que se le fije realmente un precio mejor del que actualmente tiene. Va a ser de mucho beneficio para los productores. Eso nos ayuda un poquito a que se mejoren los precios que están pagando actualmente. Este alimento favorece a la salud porque contiene ácido fólico, proteína, hierro y vitamina B. Con imágenes de Cristian Dávila y Jair Maya, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
Iniciamos la información internacional en Chile, donde esta semana hubo elecciones presidenciales el día de ayer domingo y ya también hubo ganadora, fue la izquierdista Janet Jara, un resultado final que se verá en una segunda vuelta electoral, ya que no lograron completar ninguno de los aspirantes el 50% de los votos necesarios. La historia. La candidata izquierdista Janet Jara ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con el 26% del total de votos, al superar al derechista José Antonio Kast, quien recibió el 24%. En este país, donde el voto es obligatorio, casi 16 millones de electores fueron convocados a las urnas. Y me voy a encargar de que la realidad, la claridad y las diferencias entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades, esté siempre presente. Los seguidores de la coalición de izquierda festejaron. Por supuesto, el triunfo siempre estuvo asegurado desde el principio, que íbamos a ir a segunda vuelta y esperar que los demás candidatos se pongan con la candidata y así poder que ganen el país. Jara, del Partido Comunista, y la coalición Unidad por Chile del presidente Gabriel Boric, pidió el voto de quienes decidieron por otros candidatos y candidatas. En esta primera vuelta electoral participaron 8 contendientes. También se realizaron elecciones legislativas para un nuevo Congreso. Debido a que ninguno superó el 50% del total de votos, Jara y Kast se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. La elección del 14 de diciembre no es cualquier elección. Será la elección más importante de nuestra generación. Será un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad. Este domingo, el candidato ultraderechista libertario Johannes Kaiser apoyó a Kast, con lo cual se suma a su campaña. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. En Ecuador se dio una derrota para el presidente Daniel Noboa en la consulta popular sobre 4 temas: permitir la instalación de bases militares extranjeras, convocar a una asamblea constituyente, reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y eliminar el financiamiento público a partidos políticos. Estas fueron las preguntas en la boleta. En todas ganó el no. La participación fue de 42%. El presidente Daniel Noboa había pedido votar por el sí. El rechazo del electorado fue mayor en la pregunta sobre las bases militares. El no tuvo 60% del total de votos frente al 39% que apoyó la idea del presidente Daniel Noboa. No que gane nadie, sino que sea lo mejor para el Ecuador. Y lo mejor para el Ecuador es soberanía, independencia y no estar supeditado a otros gobiernos extranjeros. Noboa había adelantado que podrían instalarse 3.000 bases militares de Estados Unidos en Manta, Salinas y Esmeraldas, lo cual por ahora no podrá hacerse. En Estados Unidos, al menos 81 personas migrantes fueron detenidas por agentes, enmascarados y fuertemente armados del Servicio de Inmigración y Aduanas. Las redadas ahora en Carolina del Norte. En Charlotte, una persona de origen mexicano se colapsó, fue atendida por los servicios de emergencia. Norte Carolina, ya le pegaron a alguien. Pues ahí están las imágenes donde se observa cómo le dan los primeros auxilios. Activistas han intentado en todas las ciudades donde llega el Servicio de Inmigración y Aduanas a hacer las redadas, impedir que puedan concretarse. No entiendo por qué hacen eso cuando el 80 a 90% de ellos están trabajando para mantener a sus familias. Los agentes no entienden eso. No son criminales, no van tras los criminales, van tras la gente inocente. En esta ocasión el operativo fue dirigido por Greg Bovino, director de la patrulla fronteriza, quien dejó Chicago y se trasladó a Carolina del Norte. En esa ciudad hubo marchas contra el despliegue de los agentes de inmigración.
El gobierno de Estados Unidos retiró a 200 soldados de la Guardia Nacional provenientes de Texas que habían desplegado en Chicago. Asimismo, retiró a otros 200 provenientes de California que desplegó en Portland, Oregón. En ambos casos, las tropas nunca fueron desplegadas en las calles debido a que órdenes de jueces lo impidieron. En Chicago, con lujo de violencia, la policía del estado de Illinois detuvo a 26 personas que protestaban contra el servicio de migración. Una de ellas, esposada y maniatada, es el pastor evangélico Michael Wolf, quien alcanzó a denunciar. Esto está mal. Estoy aquí porque en ese lugar se tortura. Es un campo de concentración. Lo que está sucediendo aquí es malvado. Todos saben que la policía estatal es cómplice. Mientras, la televisora CBS documentó que solo 16 de 607 personas detenidas en Chicago por el ICE tenían antecedentes penales. Los cargos incluyen agresión con agravantes, conducción bajo los efectos del alcohol con agravantes, violencia doméstica y secuestro. Una persona fue considerada un riesgo para la seguridad nacional y otra fue señalada como delincuente extranjero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien insiste en que el Departamento de Justicia dé a conocer la lista de clientes del empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein. En sus redes, el presidente Trump la acusó de ser izquierdista. La próxima semana, la Cámara de Representantes, con apoyo de esta congresista, va a votar una resolución que exhorta al gobierno de Donald Trump a revelar la lista Epstein. En la capital, en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca, otros manifestantes han exigido la renuncia del presidente de Estados Unidos. Denunciaron además acoso a la libertad de expresión e información y consideraron que su régimen es autoritario. Estamos aquí como patriotas estadounidenses diciendo, Trump debe irse ya. Y pedimos a los ciudadanos de todo Estados Unidos que se unan a nosotros. Es hora de que todos los que creen que Trump debe irse se manifiesten si están enojados con él por cualquier motivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quizá tengamos algunas pláticas con Maduro y ya veremos qué pasa. Ellos quisieran hablar. Estados Unidos mantiene a 9 buques de guerra en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Vamos al Congo. El puente de una mina colapsó y causó la muerte de entre 70 y 100 personas. Es el reporte hasta ahora, cifras preliminares de medios locales. Impresionantes estas imágenes del derrumbe que habría sido ocasionado por la falta de medidas de seguridad en las minas artesanales de pequeña escala y también por el reblandecimiento de la tierra. Hay decenas de personas todavía desaparecidas. De acuerdo con periódicos africanos, los mineros reportaron haber escuchado disparos de hombres armados. Esto habría ocasionado precisamente una estampida y el colapso de la estructura. Van a continuar las investigaciones oficiales para determinar exactamente cuáles las causas del accidente. En el norte de África, el Frente Polisario reanudó los ataques con cohetes contra el ejército de Marruecos en las zonas que ocupaba en el Sahara Occidental. Antes, el Frente Polisario rechazó una reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que impulsa que el pueblo saharaui viva bajo un régimen de autonomía dentro de Marruecos, en lugar de optar por su derecho a la independencia, mientras en España se realizaron manifestaciones en demanda de que la ONU organice un referéndum en el Sahara Occidental para que el pueblo saharaui tenga posibilidad de decidir su futuro.
años de resistencia, 50 años de dignidad. El año que viene estaremos aquí celebrando que hemos liberado el Sáhara. Ya está bien de complicidad con los ocupantes israelíes que están dando los drones con los que están matando a nuestros hermanos saharauis. En 1976 se proclamó la República del Saharaui en el Sahara Occidental. Marruecos invadió el territorio rico en pesca, fosfatos y otros minerales. En apego al derecho del pueblo saharaui a decidir su independencia, México y otros 80 países reconocen a la República Saharaui. Hola Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Es tu semana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Claro días. que sí, vamos a estar aquí en el noticiario matutino. Rubén, buenos días, un gusto estar contigo. Buenos días. ¿Sí? Venga, cuéntanos. Bueno, pues dicen por ahí que todo lo que sube tiene que bajar y ese es el caso de muchos de los residuos que ahora han caído en las costas tamaulipecas. ¿Cuál es su efecto? ¿Cuántos hay? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, preparamos un poco de información para usted. El auge de los despegues espaciales cada vez más frecuentes nos ha llevado a repetir el destino de Ícaro. Connor Barker del University College of London catalogó hace unos meses la contaminación procedente de 63,000 toneladas de propulsores de cohetes utilizados en 2022 y de 3,622 piezas de cohetes y satélites que reentraron en la atmósfera entre 2020 y 2023. Lo que supone unas 12,000 toneladas que finalmente tocaron la superficie. Etapas de cohetes, tanques, aluminio y fibras sintéticas que caen del cielo y que pusieron a la costa tamaulipeca bajo la mirada del mundo por los millones de microfragmentos de los propulsores de Starship de SpaceX que terminan en las aguas mexicanas. Y así, los delicados ecosistemas costeros se degradan despegue a despegue. Hasta hace poco, unos cuantos lanzamientos realizados por un puñado de agencias espaciales permitía más controles y una despreocupación generalizada. Hoy, decenas de empresas en todo el mundo causan un diluvio interminable de fragmentos que va en aumento. Impulsada por el auge de satélites más pequeños y baratos, la frecuencia de lanzamientos pasó de unas 90 misiones en 2020 a más de 200 en 2024. Y todo esto sin contar los restos de basura espacial, fragmentos de objetos que ya orbitaban y que terminan regresando a la Tierra. La Agencia Espacial Europea reportó que el año pasado 1,200 objetos íntegros reingresaron a la atmósfera, porque al final todo lo que sube tiene que bajar. Once Noticias, Carlos Guevara Casas. Bueno, esa última toma no era de un satélite de SpaceX. Pero bueno, pasemos del espacio, pues aquí a la vida de la Tierra, porque fíjese que un equipo de la Universidad de Manchester analizó 55 huesos fosilizados de marsupiales, todos estos recogidos en cuevas y pantanos de Tasmania, allá en el sur de Australia, uno de los últimos refugios que tuvieron estos seres prehistóricos antes de extinguirse, al usar una nueva técnica para detectar moléculas de colágeno en fósiles de más de 100,000 años de antigüedad, muy por encima de las capacidades de análisis tradicional del ADN, que además se destruye por las condiciones ambientales de Australia. Ahí encontraron, utilizando esta técnica, un parentesco inesperado. Resulta que los actuales koalas pudieran ser descendientes o al menos estar fuertemente emparentados con el llamado león marsupial, un inmenso carnívoro prehistórico australiano, el depredador más grande en la historia de Australia. Por alguna razón desconocida, hace unos 100,000 años, Australia comenzó a perder el 90% de su gran fauna marsupial, pero ahora la duda que subsiste es cómo seres tan distintos son parientes tan cercanos, cómo pasamos de un depredador tan terrible a unos ositos pues bastante tiernos. Y bueno, pasamos a otra información porque el sargazo, que es un tema que le hemos estado dando seguimiento aquí en 11 Noticias, cada año afecta a las playas mexicanas y podría convertirse ahora en una herramienta
clave para descontaminar aguas residuales. Esto gracias al trabajo de un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, estudiantes de la maestría de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, transformaron a esta macroalga en electrodos capaces de eliminar contaminantes complejos provenientes de la industria textil. A través de un proceso llamado pirólisis, convierten el sargazo deshidratado en carbón vegetal que después modifican a nivel nanométrico para obtener nanotubos de carbono y grafeno con alta conductividad eléctrica, y así con este material se logran fabricar electrodos que ya demostraron ser capaces de remover pigmentos que son muy difíciles de tratar con otro tipo de técnicas, como el color índigo utilizado en textiles como las mezclillas. El sistema además incorpora paneles solares para asegurar que el proceso de descontaminación sea totalmente sostenible. La propuesta ya fue reconocida con el primer lugar en la incubadora de talento hídrico Inodrop, lo que permitirá a estos jóvenes avanzar en su objetivo de llevar estos electrodos al sector industrial y demostrar por qué el Politécnico siempre está al servicio de la patria. Y bueno, esta fue toda la información en la sección de ciencia, de tecnología, de ciencia, tecnología, naves espaciales. 11 Lab. Pues que pase usted un muy buen día. Oye, Carlos, sí, estas imágenes últimas eran solo de referencia para ver lo que puede ocurrir, todo lo que sube tiene que bajar, pero ¿qué tanto se va a hacer responsable la empresa SpaceX por lo ocurrido en Tamaulipas? Ya tenemos idea de cómo se puede, porque hay denuncias para que se sancione. ¿Qué ocurre? Sí, hay denuncias. Rafael Guadarrama, nuestro compañero, hizo un seguimiento hace poco de lo que está pasando. Hay una ONG que ya interpuso denuncias. La verdad es que estas empresas, no solo SpaceX, están ahorita intentando o en una especie de vacío legal de lo que ocurre con los restos que están cayendo, porque hay otras formas de contaminación a la que tampoco se están haciendo cargo, pero que parecen ser más evidentes. Ahorita, en términos generales, todas estas industrias no están haciendo algo que tenga realmente un impacto, ¿no? Hay propuestas de búsqueda de los fragmentos más grandes, pero ahí también tuvimos un problema legal porque ingresó una plataforma para tratar de recuperar parte de los tanques más grandes, que son los que se pueden reutilizar, y analizar por qué estallaron, en ese caso en particular porque fue a partir de una explosión, de un fallo, pero hay muchos otros componentes que están contaminando nuestras costas, y que son, digamos, residuos normales de estos despegues, ¿no? Y ahí pues no se está teniendo en cuenta ni las cuestiones ambientales, ni las cuestiones legales, ni en Florida, ni en Tamaulipas, ni en Texas, ¿no? Y es un problema que está creciendo en todo el mundo, pero particularmente Tamaulipas, porque las corrientes lo están llevando hacia Playa Bagdad. Se ha vuelto un foco a nivel mundial por la gran cantidad de lanzamientos que están ocurriendo desde las instalaciones de SpaceX. Están a unos cuantos kilómetros de la frontera con Matamoros. Sí, claro. También es interesante ver cómo pasamos de estos felinos, animales carnívoros, a los simpáticos koalas, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron esa descendencia y ese parentesco que pareciera tan distinto, pero que a la vez pues es tan cercano como lo demuestran los estudios? Sí, aunque se le llama león, no es un felino. Se le llama león marsupial por el tamaño y las características físicas generales de las reconstrucciones, pero en realidad es un marsupial como los canguros. Bueno, era un marsupial como los canguros. Ahora, esto un poco me recuerda a lo que pasó con los dinosaurios, cuyos descendientes pues, son también las aves, ¿no? Entonces uno se puede imaginar cómo pasamos del T-Rex a una gallinita, ¿no? Entonces, bueno, características a veces de los fenómenos evolutivos que no podemos comprender totalmente, ¿no? Pero pues sí sabemos que a veces pensamos que la evolución siempre lleva a algo más grande, más complejo, más feroz, pero también muchas veces nos lleva del tiranosaurio a los colibríes o del león marsupial a los koalas. O a la extinción, ¿no? O a la extinción. Que luego suele pasar. El destino de todas las especies es la extinción. Bueno, pues mira, gracias a la inteligencia artificial se puede ya pues tener un esquema o una visión más cercana a lo que pudo haber sido en aquella época, que también es parte de la tecnología, ¿no? Así es, y Australia sigue siendo un lugar, un paraíso de las cosas raras de la fauna. Vale mucho la pena estudiarla y si se tiene la oportunidad, pues visitarla. Eso sí se tiene la oportunidad. Este fin de semana largo ya se nos fue la oportunidad, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Y seguimos con más.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de becas Benito Juárez para estudiantes de nivel superior en Tabasco y anunció la creación de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En tanto, se habilitará en el turno vespertino del Colegio de Bachilleres 46 de Jonuta. En lo que construimos una universidad, ¿por qué no platicamos aquí con el secretario de Educación, con el gobernador, para que en la tarde aquí mismo haya una universidad? ¿Les parecería? La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega. Son 250 kilómetros a 4 carriles que atraviesa los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas. Esta obra permitirá una significativa reducción en tiempos de traslado en esta región y al mismo tiempo va a detonar el comercio y la conectividad en beneficio de 760,000 personas. También está, por supuesto, la generación de empleos, 34,000 aproximadamente de manera temporal. La presidenta dijo que esta obra quedará lista en 3 años y para su construcción se va a emplear un nuevo esquema de financiamiento. Es una carretera muy importante para la comunicación de toda la península. Jesús dijo que la íbamos a terminar en 6 años, no, en realidad la vamos a terminar en 3 años. Es un esquema de financiamiento que nos va a ayudar mucho para avanzar en todas las carreteras, que estamos trabajando con Secretaría de Hacienda y que ya muy pronto lo vamos a presentar. El gobierno federal invertirá 80 millones de pesos para la construcción de una planta de chocolate en el municipio de Comalcalco, Tabasco, con la que se busca fortalecer la cadena productiva del cacao, beneficiando a pequeños y medianos productores. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum desde Villahermosa. La jefa del Ejecutivo resaltó que con este proyecto, además, garantizará 3 acciones: la buena alimentación para las y los consumidores, precios justos y bienestar para las familias que se dedican a la producción del cacao. Pues ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao, que la venta del chocolate de calidad a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con alimentación para el bienestar, tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco. En su visita a este estado, la presidenta Sheinbaum también supervisó los avances de la construcción del Hospital General de Cárdenas. Miren, en otros temas, para aquellas familias que requieren servicios funerarios de manera gratuita porque se encuentran en una situación vulnerable, el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, ha puesto a su disposición este beneficio a nivel nacional. El objetivo, el propósito es brindar un servicio digno a quienes carecen de los recursos económicos necesarios para enfrentar estos gastos en muchas ocasiones inesperados. ¿Qué incluyen estos servicios funerarios? Pues el rescate y la preparación del cuerpo de la persona, el traslado también a la agencia funeraria o si así lo deciden a su domicilio, también el traslado interestatal siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. Estos servicios funerarios gratuitos incluyen la velación en el domicilio o la capilla y también el trámite de inhumación o la prestación del servicio en su caso, si así lo deciden los familiares de la cremación. Cabe destacar que la institución no entrega apoyos monetarios ni cubre otros gastos como la vestimenta, la fosa, el tema de las gavetas o los nichos y otros servicios similares. Tampoco está autorizado para realizar repatriaciones a nivel internacional. Si quieren conocer los requisitos y tener acceso a este beneficio, pueden escribir al correo electrónico atencionciudadana@dif.gov.mx o llamar para servicios funerales gratuitos en la República Mexicana al 55 30 03 2200. La extensión es la 5302.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país rindió un emotivo homenaje al policía tercero Brandon López Solís, quien murió el pasado 13 de noviembre tras enfrentar a delincuentes en Gustavo A. Madero. Tras la misa de cuerpo presente en el agrupamiento guerrero en Venustiano Carranza, mandos y elementos montaron guardias de honor, colocaron la bandera y el kepi que Brandon portó en servicio, símbolos que lo acompañan en su última despedida. Es una de las expresiones más profundas de vocación y valentía. Quienes asumen esta responsabilidad lo hacen consciente de los retos y los peligros. Sin embargo, por encima de cualquier adversidad está su convicción de servir y la satisfacción de proteger a la sociedad a la que nos debemos. Durante la ceremonia se realizó el último pase de lista, una salva de honor y el solemne toque de silencio a cargo de la banda de guerra del agrupamiento Zorros y la policía auxiliar en memoria de su entrega y compromiso. El pasado viernes se presentó el Pacto de Xicoténcatl para avanzar en la homologación del delito de abuso sexual en todo el país. Fue un encuentro de las comisiones de igualdad de género de las cámaras del Senado y diputados. Representantes del gobierno federal y de gobiernos estatales hicieron un compromiso, 7 acuerdos para avanzar en el combate a la violencia sexual hacia las mujeres. Esta gran alianza y este trabajo conjunto a favor de las mujeres tiene que ser con todos los poderes y con todos los niveles de gobierno. No solo rumbo a combatir el abuso sexual, que es lo que hoy nos convoca, homologar este tipo penal, dialogar alrededor de este plan integral que hemos presentado hace una semana. La representante de ONU Mujeres en México, Moni Pisani Orsini, celebró estos avances. Por eso este plan y este diagnóstico son ante todo una promesa colectiva. La promesa de que ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer volverá a escuchar que es mejor no denunciar, que no vale la pena. Hablemos un poco de José Antonio Cruz Medina, el nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Es licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Criminalística y es doctor honoris causa. Además tiene una trayectoria de más de 2 décadas en labores operativas, inteligencia, táctica e investigación policial. Él llega al cargo tras haberse desempeñado como vicefiscal de la Fiscalía General de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial, y en octubre de 2022 fue subsecretario de Investigación Especializada de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Y seguimos en Michoacán para hablar de Jorge Antonio S., quien es señalado por ser el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Recibió auto de formal prisión. Un juez de control en el Estado de México determinó decretar la medida al considerar que hay elementos de prueba suficientes, por lo que Jorge Antonio S. ingresó formalmente este sábado al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El presunto implicado fue detenido por segunda vez el pasado sábado en Tijuana, Baja California. La primera vez, recordemos, fue hace 31 años, el mismo 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, día en el que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Las evidencias entonces eran que su chamarra estaba salpicada con sangre y que la prueba de uso de arma de fuego, la prueba de radisonato, había salido positiva. Sin embargo, en aquel entonces se decidió dejarlo en libertad al determinar que el arma que se usó para asesinar a Luis Donaldo Colosio era la que había utilizado Mario Aburto. Hoy, más de 3 décadas después, hay nuevas evidencias que apuntan precisamente a Jorge Antonio S. como el segundo tirador. En 2024, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y ha sostenido que hay indicios balísticos o trayectorias de la misma bala y testimonios también que no habían sido valorados completamente antes y ahora
es el resultado precisamente de este segundo tirador, Jorge Antonio S., señalado ya por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y ahora con auto de formal prisión. Y ahora vamos al norte del país. En Badiraguato, Sinaloa, fueron localizados y destruidos 20 artefactos explosivos improvisados. Las acciones fueron encabezadas por fuerzas de seguridad federales y de la entidad. También recorridos terrestres en el poblado La Cieneguita, elementos militares detectaron los dispositivos que fueron asegurados y posteriormente inutilizados por integrantes de la célula contra artefactos explosivos. Y este fin de semana se registró una explosión e incendio en un restaurante de tacos. Vean las imágenes. Esto es en la zona hotelera de Mazatlán, Sinaloa. Este hecho ocasionó la muerte de 3 personas. Hay 2 más heridas por quemaduras. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal adelantó que el origen de este siniestro fue una falla en la instalación de gas. La explosión ocurrió el sábado, fue alrededor de las 6 de la tarde y de acuerdo con medios locales, el fuego consumió parte de este local. Elementos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas y evitar precisamente que este incendio se extendiera a los locales alrededor. Ahora personal de la Vicefiscalía Regional de la zona sur de Sinaloa está realizando todas las investigaciones del caso para determinar las causas de este hecho y también para identificar a las víctimas. El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos dejó una derrama económica de más de 67 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 14% en comparación con la edición del año pasado. En su 7ª edición, el Tianguis se realizó en Pachuca, Hidalgo, y registró una asistencia de casi 63,000 personas, es decir, se registró un crecimiento de casi 5% en comparación con 2024. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México refirió a través de un comunicado que durante este encuentro, además, se generaron más de 12,000 citas de negocios con la participación de 385 compradores nacionales. La Secretaría de Turismo anunció que el próximo año el Tianguis se realizará en Tamaulipas. Hoy es el 4º día del Buen Fin 2025, en esta edición que cumple 15 años, y ya Profeco informó que hasta el mediodía del domingo se han recuperado 998,491 pesos a favor de las personas consumidoras que han presentado distintas inconformidades por abusos en precios, también porque los artículos no cumplían con todas las garantías. En total se han atendido 154 quejas, de las cuales 144 se lograron conciliar con las empresas que ofertan el servicio. También se han brindado 11,579 asesorías en los módulos que instaló Profeco en todo el país. La mayoría de las personas consumidoras quieren saber además cómo hacer valer sus derechos. Los motivos principales de estas inconformidades ante la Profeco son negativa en la entrega del producto, no respetar el precio anunciado previamente, incumpliendo así la promoción ofrecida. Y las entidades con mayor número de inconformidades recibidas por Profeco hasta ahora son Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Coahuila y Veracruz. Entre los productos con más quejas ante la Profeco están la ropa y el calzado, las pantallas, los electrodomésticos, el servicio de alimentos y bebidas, además de la compra de motocicletas. Y sobre el fin de semana largo, la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que hasta ayer se registró una movilización de 1.15 millones de turistas. Esto representó un incremento de 0.7% respecto al mismo periodo del año pasado y se prevé que dejen una derrama económica de 43,000 millones de pesos por concepto de hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios turísticos. Los destinos favoritos en este fin de semana largo fueron la Riviera Maya, con 82.7% de ocupación,
Puerto Vallarta con 82.2%, Los Cabos 79.1%, Cancún 77.5% y Mérida, Yucatán con 74.5%. También sobresalen la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Monterrey. Las autoridades aquí en la Ciudad de México reportaron que el saldo de los actos violentos durante la marcha de la llamada Generación Z del fin de semana fue de 120 personas lesionadas, 100 policías y 20 manifestantes. Afortunadamente, nadie con heridas de gravedad. Sin embargo, 14 policías todavía continúan hospitalizados. La Secretaría de Seguridad Capitalina informó que varios de los agresores ya fueron detenidos. 20 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por diversas conductas posiblemente constitutivas de delitos. Están lesiones, robo y otros delitos por los que se investigará y la Fiscalía determinará lo conducente. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó estos actos de violencia e hizo un llamado a la libre manifestación pacífica. Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. La jefa del Ejecutivo resaltó que las diferencias se deben externar siempre por la vía pacífica y aclaró que no hay una ruptura con la sociedad mexicana. Vamos a estar mejor porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos, México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de La Secretaría de Gobernación también manifestó su total rechazo a los actos de violencia. Expuso que el derribo de vallas no solo puso en riesgo a policías y manifestantes, sino causó un grave daño al patrimonio histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó a la condena y denunció que el edificio que alberga sus oficinas también sufrió daños. Vamos a Palacio Nacional al inicio de la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen en 11 Noticias. Llegan a 1.15 millones los turistas que visitaron nuestro país este fin de semana largo. Se espera una derrama económica de 43,000 millones de pesos. Nombran a José Antonio Cruz como secretario de Seguridad en Michoacán. Tiene más de 2 décadas en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial. Tras los disturbios generados en la marcha de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum externó así su postura. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa. Reabre en su totalidad la línea 1 del metro. Después de más de 3 años, ya recorre otra vez de Pantitlán a Observatorio. Llega a Sudáfrica un avión procedente de Israel con 150 personas palestinas a bordo. De acuerdo con medios internacionales, habrían sido evacuados de manera ilegal desde la Franja de Gaza y escoltados por las autoridades israelíes. El presidente sudafricano ordenó que se investigue
este vuelo. Así nos vamos, Rubén Fietal, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Gracias en radio, 95.7 en televisión, que sigan en el 11. Y sigan disfrutando de este día de asueto, los que pueden y los que no, pues a seguir trabajando. A seguir trabajando, estarán bien informados en la señal del 11. Feliz lunes, los esperamos mañana muy temprano. Gracias, Rubén. Gracias, Lupita, gracias. Buenos días. Buenos días.